Buenas noches, bienvenidos colegas y amigos a una nueva jornada de inducción docente y de interacción. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la ecografía testicular. Zona anatómica de asiento de múltiples patologías, donde la sensibilidad ecográfica es alta, según los estudios realizados. Hablan de un 90% de sensibilidad y de especificidad en esta zona anatómica del hombre. Iniciaremos la exposición nombrando las capas desde superficial a profundo del escroto. Tenemos el darto como la capa o fascia superficial fina de músculo liso que produce contracción involuntaria. Esta capa se contrae con el frío y se relaja con el calor. Por lo tanto, es responsable de aspectos rugosos del escroto y el primero de los mecanismos termorreguladores. Esta fascia superficial forma el tabique interescrotal, dividiendo los escrotos y los testículos. La piel del escroto de aspecto rugoso está constituida así para poder ampliar o reducir su superficie en función de la temperatura externa. Se contrae cuando hace frío y se expande cuando hay calor. La fascia espermática superficial es una capa protectora de tejido fibroso. Y la túnica cremastérica es una capa de músculo estriado, cremaster, que eleva el testículo cuando hace frío y lo desciende, alejando del cuerpo cuando hace calor. Este es el segundo mecanismo regulador térmico de los testículos. La fascia espermática profunda es otra capa de tejido resistente con función protectora. La túnica vaginal es la capa que recubre al testículo y la capa que recubre internamente el escroto. La capa más profunda es la túnica vaginal visceral y la externa es la paristal. Entre ellas se localiza un líquido amarillento que tiene una función amortiguadora y que permite el desplazamiento de la gónada. Si este líquido aumenta mucho, se produce la patología conocida como hidrocele.
Tenemos aquí un dibujo esquemático de la anatomía del testículo, comenzando por la piel, como el plano anatómico más externo, el dartos, como la segunda capa del escroto, la fascia espermática superficial o fascia de Cooper, la fascia cremastérica, que es la que permite el ascenso o descenso del testículo en caso de los cambios de temperatura, la fascia espermática profunda, que es protectora, y las túnicas vaginales con su hoja parietal y visceral. La estructura interna del testículo la configuramos desde el cordón espermático que contiene el paquete vasculo-nervioso, la arteria cremasteriana, la arteria espermática, parte del plexo pampiniforme y el testículo que contiene los túbulos seminíferos, que son túbulos tortuosos en su zona interna, divididos por tabiques, con proyección de la túnica albuginea y la proyección de la túnica vaginal visceral. En su cara posterior superior tenemos la acumulación de los túbulos seminíferos para formar el epidídimo, conducto que tiene la función de transporte, maduración de los espermatozoides. Se une al conducto deferente para llegar hasta el conducto eyaculator en la función fisiológica de la eyaculación. Entonces tenemos la arteria testicular, el epidídimo, que tiene una forma alargada de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. También se une al conducto deferente y asciende por el cordón espermático. Tenemos la anatomía del canal inguinal, que también es importante en este tema, donde localizamos lateromedial a los vasos femorales y lateroexterno a los vasos epigástricos, el anillo inguinal profundo y lateromedial y por la zona de la fascia transversal y el triángulo de Hasselbalch, el anillo inguinal superficial o directo. El cordón espermático comienza en el anillo inguinal profundo, en la zona lateral a los vasos femorales y lateroexterno a los vasos epigástricos inferiores. Son planos anatómicos a través de los cuales se localiza o pasa el conducto inguinal y sale hasta el anillo inguinal superficial. Termina en el escroto. Por eso es que las hernias inguinales indirectas pueden conectar el tejido intestinal, las asas delgadas, hasta el saco escrotal. La técnica de evaluación es el paciente en decúbito supino, con el pene hacia la cabeza del paciente, de modo que los testículos estén inmovilizados y ligeramente ascendidos. Utilizamos una sonda lineal de alta frecuencia para los detalles, con rangos de 7 a 14 MHz. Realizamos cortes longitudinales y transversos con medidas en los 3 ejes de la gónada. En longitudinal haremos la medida craneocaudal y en transverso haremos medidas anteroposteriores. Tanto en un plano, en el sagital, como en el transversal, debemos escoger la parte central de la estructura para que las medidas sean fiables. En sagital nos guiamos por la zona del mediastino y en transversal igualmente utilizamos en la zona hiperecogénica, que se observa en este caso externa, en los bordes externos, para hacer las medidas
del órgano. Como muchas de las estructuras que exploramos en la parte de la ecografía, hacemos un protocolo, empezando por el testículo derecho, y repetiremos los mecanismos de evaluación ecográfico con el testículo izquierdo. La técnica de exploración es revisar en longitudinal o sagital el testículo derecho, en el que veamos en un corte central la imagen para poder hacer la medida longitudinal. Si ascendemos un poco en este eje largo, observaremos el testículo que queda en la parte posterior superior. Realizamos imágenes del testículo en longitudinal y en transversal. Y esta medida longitudinal podemos dividirla por un lado en el epidídimo y por otro en el testículo. Si rotamos la sonda lineal en un ángulo de 90 grados, pasamos de un corte sagital a un corte transverso. Recorremos igualmente todo el epidídimo, desde la cabeza, su cuerpo y la cola, que está lateral al testículo y pegado a él, y que discurre desde el polo superior al polo inferior. Con el Doppler color valoraremos la vascularización de los testículos para apreciar si está simétrica y está normal la vascularización, tanto al Doppler power o de amplitud como al Doppler color. En esta imagen esquemática apreciamos un corte transversal del testículo derecho, localizando la sonda lineal sobre el escroto. Imagen en modo B, en escala de grises, de un corte sagital del testículo, donde observamos en su línea media el mediastino y hacemos la medida desde polo a polo. Observamos también en el plano sagital la imagen ovoidea de parénquima hipoecoico uniforme, y en el test de borde observamos el mediastino. Y la medida la hacemos antero-posterior. Esta es una imagen normal de un corte sagital o longitudinal del testículo, donde visualizamos el mediastino, asiento de una patología relativamente frecuente, que es una enfermedad quística o dilatación quística del mediastino o red de testis. Igualmente hacemos la rotación y apreciamos el mediastino en un corte transversal o axial. Los objetivos de la evaluación son localizar masas escrotales o extratesticulares, detección de tumores primarios, seguimiento en pacientes con microlitiasis testiculares que están asociadas en un porcentaje variable con tumores benignos y malignos. Hacemos evaluación de la patología extratesticular. Hacemos evaluación del escroto agudo por trauma, por torsión, por procesos de infección. Evaluación del traumatismo escrotal también realizamos en este momento. Entre la patología congénita podemos localizar los testículos no descendidos, patología conocida como criptorquidia. También hacemos la evaluación en modo de escala gris, Doppler color, Doppler espectral de los varicoceles. Patología de dilatación de los plexos pampeñiformes superiores e inferiores por compresión externa, por dilatación, por disfunción valvular. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien, por favor?
¿Se oye bien? Sí, doctor. Gracias. Sí, no. Gracias. Hacemos valoración de la isquemia testicular en casos de epididimitis, orquitis o orquiepididimitis. En casos de trauma testicular, de fractura del mismo, de isquemia o necrosis del parénquima testicular. La imagen habitual, donde observamos la cabeza del epidídimo como una imagen triangular de aproximadamente 10 o 12 milímetros de longitud, y un testículo adulto cuyo promedio es de 3 a 5 centímetros en sagital. Un parénquima hipoecoico fino. En esta visión extendida tenemos la medida del testículo, la cabeza del epidídimo y la cola del mismo. La vascularización habitual no es tan intensa. La arteria cremasteriana y las testiculares se visualizan en un tono moderado de vascularización. El corte sagital con este dibujo esquemático donde observamos la forma ovoidea, el mediastino testicular y parte del epidídimo en la porción inferior. Mediastino testicular, porción del epidídimo en un corte transversal. Este epidídimo lo observamos normal, sin imágenes quísticas o lesiones, triangular, hipoecoico, homogéneo. Nuevamente hacemos hincapié en el corte axial o transversal, donde observamos parte de la cabeza del epidídimo, el mediastino testicular y el parénquima hipoecoico homogéneo de la glándula. En esta imagen observamos el cuerpo del epidídimo, que como ya les dije, mide aproximadamente unos 6 o 7 centímetros de longitud. La cabeza que mide de 10 a 12 milímetros del epidídimo. Y el cuerpo del epidídimo aproximadamente mide unos 4 milímetros. Una estructura hipercoica alargada, póstero superior al testículo. Una valoración al Doppler color del tejido glandular, donde observamos la vascularización considerada normal. Nombremos el cordón esfegmático, que está compuesto por el vaso deferente, las arterias cremastéricas, deferencial y testicular. Se ubica justo debajo del tejido de piel y subcutáneo, y en algunos casos es difícil de distinguir de los tejidos blandos adyacentes. Cabeza de epidídimo, túnica albuginea, hiperecoica que rodea el testículo, y el parénquima glandular hipocoico homogéneo. En este caso estamos observando parte del cordón espermático, parte de las arterias y venas cremastéricas ubicadas en el cordón. Y inferior a este, el testículo. La túnica vaginal recubre al testículo, adosándose a él en su porción visceral. Y tenemos la túnica parietal que se une a la pared del escroto. La túnica albuginea es íntima, compañera del escroto. Se observa como línea hipereconómica delgada y en algunos casos no es visible. En este caso estamos apreciando en la imagen una perla escrotal que es secuela de un proceso infeccioso por una orquitis, epididimitis, que raya en el espacio
intervaginal, de las túnicas vaginales. Los escrotolitos, en este caso de la túnica albuginia, son parte de un proceso crónico posterior a un proceso infeccioso. En este caso forman parte de la túnica albuginia, estos escrotolitos. Hablemos de la patología congénita criptorquidia. Es una de las anomalías genitourinarias más comunes. Normalmente los testículos se desplazan a través del canal inguinal a la bolsa escrotal en la semana 36 de gestación. Su formación se inicia en la línea media abdominal y descienden en la semana 36 a las bolsas escrotales. En un alto porcentaje, los testículos no descendidos son palpables en la zona anatómica habitual inguinal, pero no solamente podemos hallar una criptorquidia inguinal. Se conocen casos descritos en la bibliografía, suprapúbicos, región interna de los muslos. Esta patología de no ser resuelta rápidamente puede ser causa de infertilidad y de cáncer. El urólogo infantil recomienda hacer la orquidopexia lo más pronto posible. Imagen de criptorquidia inguinal, donde observamos en el canal inguinal la estructura testicular indefinida, alargada hipoicoica, con la definición de la cabeza epidermaria y la cola. Imagen de una criptorquidia inguinal. En este caso, un poco más difusa, la imagen del órgano glandular alargada con la definición de la cabeza del epidídimo y parte de la cola. Hablemos de varicocele, patología muy común en la población masculina. Se divide en grados. Normalmente el diámetro de las venas de los plexos pandemoniformes superiores e inferiores es aproximadamente de 2 milímetros. Si lo dividimos por dilataciones, el grado 1 tiene una dilatación aproximada de 2 a 4 milímetros. El grado 2, una dilatación aproximada de 4 a 5 milímetros. Y el grado 3, una dilatación por encima de los 5 milímetros. El varicocele, en esta imagen, observamos en el polo inferior con una dilatación anecoica, no medida, pero no muy amplia. En esta imagen observamos una dilatación severa del plexo pandemoniforme que contenía anecoico de forma variable. Este plexo pandemoniforme está formado por aproximadamente 10 o 12 venas, tanto en su porción superior como inferior. Con el Doppler color y una maniobra de la salva, apreciamos el reflujo del plexo pandemoniforme con suma facilidad. Se produce la disfunción valvular, se produce el reflujo y obtenemos esta imagen de un color difuso, en algunos casos tipo aliasing. Nuevamente observamos el reflujo al Doppler color con maniobra de Valsalva. Y aunque es descrito la posición del cúbito supino, también es recomendable realizar la exploración con el paciente en bidespestación de pie. El hidrocele es una patología también común. Son colecciones líquidas
predominantemente anecoicas, localizadas entre las dos túnicas vaginales. Y hablamos de un 50% de hidroceles debido a trauma, a procesos reactivos por procesos infecciosos, incluso por procesos neoplásicos. La ruptura del bulbo uretral puede desencadenar extravasación de orina dentro del escroto y esto puede simular un hidrocele. Hay que estar pendiente de este detalle. El hidrocele localiza su líquido lateral a la estructura glandular o anterior, porque en la parte posterior está unido a la pared interna del escroto. Entonces el líquido en volúmenes variables lo vamos a observar lateral o anterior. En esta imagen observamos en la parte superior del testículo izquierdo una cantidad importante de líquido de aspecto anecoico, sin tabiques internos, que produce un refuerzo sónico posterior hiperecogéneo. Una variante del hidrocele es septos internos apreciables como tabiques finos hipercoicos, que son producto de procesos infecciosos y que ya traen como secuela esta presentación, tabiques en su interior. Hidrocele importante en niños que se puede calcular con la función de elipse. Los hematoceles son similares a hidroceles, pero en este caso producidos por traumas en la zona escrotal. Pueden ser colecciones anecoicas o complejas que se localizan entre las túnicas visceral y parietal. Son anecoicos en fase aguda y se hacen hipoecoicos con el paso del tiempo. El hematocele crónico adquiere un aspecto de sedimentos, de ecos gruesos en su interior y puede apreciarse en niveles líquido. Esta imagen es particularmente secuelas de una reparación de una hernia inguinal, de una neoplastia, y trajo como consecuencia este hematocele. Un hematocele organizado 3 a 6 semanas posterior a un trauma, donde observamos tabiques, zonas hipoecoicas en su interior y una gran masa quística compleja que ocupa el saco escrotal, desplazando el testículo que se observa normal. El hematocele en este caso está rodeando el testículo. Se observa edema e inflamación del cuerpo epididimario y el hematoma rodea a la glándula de forma más o menos evidente. En este caso, está ocupando parte de una estructura escrotal. Los procesos inflamatorios están basados o tienen como causa procesos infecciosos, traumáticos o neoplásicos. La principal causa de los procesos inflamatorios testiculares en la parte infecciosa son infecciones del tracto urinario. En su mayor parte, la etiología es por Escherichia coli. Este proceso inflamatorio puede ser local, ubicándose en el epidídimo, o difuso, abarcando las dos estructuras, testículo y epidídimo. A la exploración observamos un testículo con ecogenicidad heterogénea y con aumento de la vascularidad al Doppler color.
imagen de una glándula heterogénea con zonas hipoecoicas en su interior que presenta una intensa vascularización al topper colon. En esta oportunidad, el proceso inflamatorio se localizó en la cabeza del epidídimo. Observamos una estructura con pérdida de su forma anatómica habitual, triangular, y aumento de la vascularización del topper colon. Nuevamente observamos una epididymitis severa, con un proceso de aumento de grosor de la estructura epididymaria, tanto desde la cabeza, el cuerpo y la cola. Un aumento severo de la vascularización. La epididymitis puede transformarse en un curso crónico, cuando no es resuelta en sus fases iniciales, y produce una imagen heterogénea a predominio hipoecoico. En este caso observamos una pequeña calcificación en la zona de la cola del epidídimo. A la derecha observamos un pequeño quiste de la túnica albuginea, imagen anecoica, insectos internos de paredes delgadas adosado a la túnica albuginea. La orquiepididimitis abarca tanto al testículo como al epidídimo. El testículo tiene tendencia a tomar una forma redondeada en esta patología. Y observamos un aumento intenso de la vascularización al programado per colon. Se complica la orquiepididimitis y observamos una zona de colección tabicada en la región escrotal periférica, con tabique bien visible y sedimentos en su interior. En este caso, hablamos de un acceso intratesticular con zonas quísticas amplias y zonas de sedimentos en su interior, con pequeñas zonas hiperecólicas que corresponden a secreción purulenta. La vascularización está aumentada en toda la estructura testicular. Hablamos de un acceso intratesticular. La famosa gangrena de Fournier es un proceso infeccioso muy frecuente en pacientes diabéticos. Comienza con una fascitis necrotizante de la región perineal que posteriormente abarca las gónadas y produce acúmulo de secreción purulenta en la región que tiene que resolverse con una fasciotomía y una profusa antibiótico-terapia. El testículo, en esta afectación, está aumentado de grosor, tiene aumentada su vascularización, y si colocamos el transductor en la zona perineal, vamos a observar engrosamiento de los planos superficiales y el subcutáneo y separación de la fascia en algunos casos. La torsión testicular, una de las urgencias urológicas más frecuentes, puede ser intravaginal o extravaginal. Se produce una torsión por un gobernáculo testis largo, se produce ascenso del testículo afectado, un dolor intenso, una hiperemia en su fase inicial y una ausencia de vascularización en caso de no ser resuelto. Promedio aproximado de la resolución para evitar la afectación del testículo, 4 horas. Desde su aparición hasta su resolución quirúrgica con detorsión del testículo. Fase posterior, donde no hubo resolución de la torsión testicular y observamos un testículo heterogéneo con zonas en su interior mal definidas, con zonas hipoecoicas e hiperecoicas,
y ya le toca decidir al cirujano, de acuerdo al porcentaje de afectación, si se realiza orquidectomía o se le da un plazo de confianza al testículo para su recuperación. Aquí estamos observando una comparación de ambos testículos. Tenemos el testículo sano con su vascularización conservada y un testículo torsionado con ausencia de vascularización. Nuevamente observamos una comparación de una torsión testicular sin color, sin vascularización interna, en comparación al testículo sano que conserva su vascularización arteriovenosa normal. En etapa tardía, esta gónada fue afectada en un 80% aproximadamente. Se observan zonas heterogéneas desde ambos polos, zonas necróticas en cara anterior y posterior, lo que va a llevar inevitablemente a una orquipecia. En esta imagen de infarto testicular observamos una zona hipoecoica acentuada central con aumento de la vascularización periférica. Los quistes, localización en cabeza de epidídimo. Los quistes simples en cabeza de epidídimo generalmente son imágenes pequeñas, ovaladas, de contenido anecoico, como la mayoría de los quistes evaluados en riñón o en otras zonas anatómicas. La función de transporte, maduración del testículo y depósito se localiza en la cabeza del epidídimo. Este quiste simple, un poco más amplio, ovalado, bien definido, pero no tiene sedimento en su interior. Signo ecográfico que lo diferencia de una patología que vamos a ver próximo. En este caso hablamos de un espermatocele, una lesión quística más amplia, con tabiques en su interior en esta imagen, que contiene sedimentos y contiene en su interior espermatozoides. Este quiste pertenece a la túnica Lugini, en la zona periférica del testículo. Y este también. En este caso, en este dibujo esquemático, estamos hablando de un quiste espermático en la zona del cordón. Generalmente son estructuras amplias, elongadas, de contenido anecoico. Nuevamente una imagen del espermatocele, una imagen anecoica de forma ovalada, amplia, con sedimentos en su interior, lo que lo diferencia de los quistes simples de cabeza de epidídimo. En el cordón espermático observamos una imagen quística amplia, anecoica, de paredes delgadas, que está localizado anatómicamente en el cordón espermático. Y estamos hablando de un quiste espermático, resolución quirúrgica. Nuevamente una imagen del quiste del cordón espermático, que está localizado entre el testículo y parte de un plexo pampiniforme en la región medial. Los traumas testiculares son patologías comunes en eventos deportivos, en eventos de lesiones por pelea. Pueden producirse hematomas o fracturas testiculares. En la imagen ecográfica observamos líneas hipoecoicas extendidas dentro, intraparénquima testicular, y esto representa destrucción de la arquitectura normal testicular. La túnica de Virginia actúa como contención
para mantener el contorno liso del testículo. Este trauma puede asociarse a hematoceles y hematomas testiculares. Trauma o fractura testicular expresado en una imagen hipercóica transversal ubicada en la línea media del testículo y que puede, en algunos casos, conservar su vascularización. Cuando la imagen de fractura no es muy amplia, se puede mantener un tratamiento conservador, permitiendo la reorganización del tejido, la cicatrización del tejido testicular. Hablamos de una fractura testicular y un hematoma intratesticular en esta imagen ecográfica. Evidente por zonas hipercóicas irregulares en la región interna del testículo, y la heterogeneidad también forma parte de la imagen ecográfica. Impresiona indemnidad de la túnica albuquínea con su hematoma interno. Los hematomas los podemos observar intratesticular o extratesticular en la pared escrotal. Son lesiones que pueden ser focales, pero también pueden ser múltiples. En este caso, el hematoma es intratesticular. Observamos una zona hipercóica bien delimitada en la parte posterior del testículo. La vascularidad se está conservando en el testículo, excepto en la zona del trauma testicular. Esto es una imagen de una fractura testicular. En esta imagen observamos el hematoma escrotal extratesticular. Esta es una imagen no reciente donde observamos heterogeneidad con sectores quísticos e hiperecóicos en su interior, amplio. En algunos casos desplazan el testículo. Cuando colocamos el Doppler en la zona del hematoma, no vamos a observar flujo, porque se ocurre en el testículo de la zona afectada. Trauma severo con separación hipocóica importante interna. Observamos pequeñas zonas tipo tabique en su interior. Se observa como una imagen compleja, con sectos múltiples, no vascularizada. El hematoma ocupa la totalidad del testículo. Esta zona del hipercóica alargada nos muestra una zona de hematoma intratesticular con una fractura del mismo. Una nueva imagen de un hematoma intratesticular en fase tardía, con zonas de tabiques en su interior, heterogénea, amplia, que realiza un desplazamiento y compresión parcial del testículo de la zona afectada. La ruptura testicular se acompaña de hemorragia y extrusión del contenido testicular al saco escrotal. La túnica albuginea ya no contiene el parénquima testicular y se hace extrusión o salida del parénquima testicular. En la imagen de una ruptura testicular observamos discontinuidad de la túnica albuginea. Los márgenes de este testículo están pobremente definidos y la estructura es heterogénea. Aquí observamos zonas de discontinuidad de la túnica albuginea
bordes muy irregulares del órgano testicular, zonas hipoecoicas de separación interna y un pequeño hematocele periférico. La túnica lujígea ya no cumple su función de contención, de definición o solución de continuidad y hay extrusión del tejido testicular. Esta imagen está mejor definida de la estructura testicular. Observamos un corte, una separación hipoecoica de la túnica lujígea y extrusión o salida del parénquima glandular. Zonas hipoecoicas internas en el polo inferior del testículo que nos hablan de estructura interna de la gónada. Pasamos a los tumores. En este caso estamos hablando de un tumor adenomatoide benigno que afecta generalmente al epidídimo. Se encuentra en este caso en el polo inferior una imagen hipoecoica homogénea ubicada en la zona de la cola del epidídimo en este testículo. Es un tumor benigno. El seminoma es una de las tumoraciones o de cánceres más frecuentes en el hombre. Afecta al grupo etario de 40 a 50 años y tiene varias presentaciones o imágenes ecográficas. En este caso, observamos una imagen hipoecoica ovalada, amplia, homogénea en el interior del testículo. Ocupa un 80% del volumen testicular. Este seminoma tiene dos caminos. Una involución no hacia el sentido de desaparición, o una ampliación del tumor y su posterior destrucción del tejido testicular. Una imagen ecográfica, en este caso de hipoecogenicidad acentuada, con una ecogenicidad mucho más acentuada en la zona del testículo sano que en la zona de la tumoración. La ecogenicidad está severamente disminuida en esta imagen de un seminoma que ocupa el 60-70% del volumen testicular. Esta es una de las imágenes típicas de un seminoma en sus fases iniciales. Una pequeña imagen de forma redondeada, sólida, de parénquima homogéneo, y presenta aumento de la vascularización intralesional al Doppler color. En este caso, el seminoma tiene márgenes lobulados con zonas hipoecoicas en su interior que ocupa la totalidad del testículo. En el corte de la muestra patológica observamos el parénquima del seminoma y parte del testículo sano. Es una imagen de color bronceado que ocupa casi la totalidad del testículo y podemos compararlo con el testículo, con la parte del parénquima testicular sano. Imagen ovalada, hipoecoica, de bordes bien circunscritos, bien delimitados, con aumento de la vascularización. La muestra patológica es similar a la anterior, con una zona bien definida, heterogénea, completamente distinta al parénquima testicular sano. Hay aumento de la vascularización al Doppler power. Combinación de seminoma y microditiasis. Observamos múltiples imágenes hiperecogénicas redondeadas, pequeñas en el interior del testículo, con una zona tumoral
definida, ovalada, hipercoica en su interior y asociada a la microlitiasis, nos habla de un seminoma. Un seminoma sólido, hipercogénico, bien delimitado, bien vascularizado, comparado con teratocarcinoma, que es una imagen heterogénea con sectores quísticos, con abundante vascularización en su interior. Son imágenes distintas, diferenciables, que podemos sugerirla en el diagnóstico de la evaluación ecográfica testicular, como un seminoma en el caso de la imagen de la derecha, o un teratoma en el caso de la imagen de la izquierda. El teratoma maligno puede ser tan agresivo que penetra la túnica urínea abarcando parte de la pared escrotal. Es una imagen heterogénea con abundante sector quístico. El 95% de la población masculina que es diagnosticada con este tipo de cáncer tiene una sobrevida aproximada de 5 años. Imagen difusa, irregular, con sectores quísticos en su interior, que corresponde a un teratoma testicular. El coriocarcinoma, cuyo origen tiene parte del torfoblasto, es una imagen heterogénea, amplia, irregular, con aumento de la vascularización en la zona intralesional. Tenemos la muestra patológica, donde observamos un tejido heterogéneo ocupando casi la totalidad del testículo, con pequeños segmentos de testículo sano. El amartoma son acumulaciones de capas irregulares, difusas en su interior. Son varios tejidos los que se reúnen en esta imagen. Es benigno, está compuesto por abundante tejido hiperecoico irregular y por supuesto también tiene aumento de la vascularización en su interior. Una infiltración por leucemia en el testículo. Observamos aumento de la hiperecogenicidad en su zona central, aumento del diámetro AP en la visión sagital y aumento de la vascularización. Una infiltración por leucemia o linfoma en un testículo. Nueva imagen de invasión por linfoma en un testículo donde se pierde la ecoestructura habitual de él. Apreciamos una heterogeneidad acentuada en el tejido y aumento de la vascularización al local power. Un poco más sutil se observa esta imagen con zonas hiperecoicas aisladas en la zona intratesticular. Al Doppler power o de amplitud observamos una vascularización acentuada en esta lesión por linfoma. Infiltración difusa por leucemia en el testículo. No hay muchos cambios en el modo gris. En el modo Doppler hay un aumento severo de la vascularización. La tendencia en el caso del cambio del parénquima es hacia la hiperecogenicidad. Imágenes hipoecoicas difusas amplias de metástasis en un testículo. Al contrario, cuando hablamos de cáncer testicular, podemos hablar de metástasis de este órgano en pulmón,
riñón, hígado, zonas a donde se dirige por vía hematógena el cáncer testicular. Esta imagen es interesante, es rara. En una zona hipercogénica de una imagen sólida intracordón espermático, un aumento de la vascularización en su interior. Hay dilatación del plexo pampiniforme superior al lado derecho de la imagen. Estamos hablando de un paraganglioma del cordón espermático, formado por células neuroepiteliales que pueden producir catecolaminas. Este paraganglioma también se puede observar en las glándulas suprarrenales. En esta visión entendida, observamos intracordón, la lesión sólida hipoecoica, la dilatación del plexo pampiniforme superior y un testículo normal. Paraganglioma está intracordón espermático, produce compresión y dilatación del plexo pampiniforme, no afecta al testículo. Si ubicamos en segmentos proximales al testículo una imagen sólida, homogénea, hipoecoica homogénea, pensamos en un paraganglioma del cordón espermático. Nuevamente una imagen de la lesión intracordón espermático amplia, hipoecoica, con pequeños sectores en su interior, quísticos. Otro de los tumores testiculares, un plasmocitoma intratesticular, con zonas hipoecoicas aisladas, con refuerzo sónico posterior en su interior, que afectan la totalidad del órgano. Ese está formado por células plasmáticas, el plasmocitoma, está formado por células plasmáticas. Las calcificaciones escrotales pueden ser solitarias, intertesticular, por enfermedad granulomatosa, post procesos inflamatorios, por lesiones vasculares. Pueden observarse como microlitiasis y se pueden observar en muchos tumores, asociados a muchos tumores. Por ejemplo, tumor de células germinales, de las células del cértoles, en los teratomas o teratocarcinomas, en el tumor sarcoide, en caso de tuberculosis, en caso de infarto. También lo podemos localizar en las calcificaciones a nivel de la túnica vaginal, como perlas escrotales, en caso de epididimitis crónica o infectación por esquistosomiasis. No podemos pasar por alto en la evaluación ecográfica testicular, microlitiasis testicular. Observamos múltiples imágenes hipercogénicas en su interior, son unas nodulares dispersas, y hay que hacer una buena evaluación para descartar tumores en este testículo afectado por microlitiasis. Nuevamente, microlitiasis difusa en testículos, en imágenes de corte axial. En esta imagen tenemos una combinación de microlitiasis testicular y un hidrocele sectado producto de procesos infecciosos en este testículo, en este saco escrotal. Existen lesiones iatrogénicas, lamentables, en resoluciones de neoplastia. La hemorragia inguinal puede producir compresión de nervios en la zona. Y como iatrogenia se pueden producir hematomas, infecciones quirúrgicas, pero con menos frecuencia. Y la otitis e isquemia son aún más raras en este tipo de cirugía reparadora.
En este caso de una herniorrafia, se produjo isquemia testicular y daño del testículo por compresión de la parte vascular arterial. Al Doppler color no existía vascularización intratesticular. Dibujo esquemático de hernias inguinales indirectas que penetra lateral a los vasos femorales, lateroexternos a las arterias epigástricas inferiores, con defectos de la fascia transversales, donde penetran asas intestinales delgadas que pueden llegar al escroto. La hernia inguinal indirecta también afecta a la fascia transversal, queda lateromedial el defecto a la arteria epigástrica inferior, muy raramente penetra hasta el saco escrotal. Hernia inguinal directa, hernia inguinal indirecta. Nuevamente una imagen ecográfica que ya habíamos visto en otras de las patologías anteriores, donde observamos lateral a los vasos femorales una solución de continuidad de la fascia transversal y la formación de un saco herniario que puede tocar, puede llegar hasta el saco escrotal ipsilateral. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Dudas, a modo de un caso. Hola. Doctor, buenas noches. Hola. Buenas noches. Quería preguntarle, en el caso de criptorquidia, ¿hasta qué edad podemos esperar para una resolución quirúrgica? En conversación con urólogos infantiles, ellos me comentan que tan pronto como es diagnosticada la criptorquidia, hay que hacer la resolución. Me hablan de 18 meses como lapso máximo para la resolución quirúrgica de la criptorquidia. Gracias. A la orden. Otra acotación, un caso personal, a causa de un caso en particular. Doc, disculpe, en cuanto a la medición de los diámetros del testículo, ¿se hace la medición desde las paredes, en las paredes internas o desde las paredes externas? La medición del testículo se hace en sagital desde el polo superior al polo inferior. En transversal se hace AP. O sea, pero desde los bordes más externos. Por supuesto, los bordes más externos del testículo, pero de los polos. No incluimos el escroto en la medida. Ya, En caso gracias. de niños, a la hora. En caso de niños, un testículo puede medir 2 centímetros. Hablamos de niños de 3 a 7 años. En los adultos, consideramos normal un diámetro sagital de 3 a 5 centímetros. Diámetro sagital o longitudinal. Y AP de unos 5 a 8 milímetros. Ok, gracias. A la orden. Otra inquietud, otra acotación, por favor.
Traté de localizar una imagen muy interesante, pero no lo conseguí en la red. He visto casos de pseudo-hermafroditismo, es decir, niñas que tienen su vulva formada y en los labios mayores he conseguido los testículos, pensando en tumoraciones tipo lipoma, lo refería a la parte de cirugía infantil y la sorpresa es que son testículos dentro de los labios mayores de la paciente. ¿Alguna persona ha visto o ha llegado a sus manos un paciente con pseudo-hermafrodismo? No. Interesantísimo caso. En este caso particular, hicieron orquidectomía bilateral y la paciente iba a ser dirigida a la parte hormonal para manejarla como mujer. Generalmente el útero, en este caso, en este tipo de pacientes, es muy pequeño, hipoplásico. Otra inquietud, otra particularidad, a modo de un caso. Nada. ¿Una inquietud por algún tipo de imagen que le haya llamado la atención? Doctor, buenas noches. Tenga la fineza. Bueno. ¿En qué momento, una vez identificado microlitiasis testicular, debemos referir al paciente a urología? Por experiencia propia, lamentable, inmediata. Los marcadores tumorales en microlitiasis hay que solicitarlo de entrada. La alfa-fetoproteína y los que se necesiten son necesarios pedirlo para tener tranquilidad con respecto a ese paciente. No nos podemos quedar con la duda de que solamente son microlitiasis aisladas. Hay que pedir marcadores tumorales en ese paciente para descartar la no visibilidad de un tumor, pero que en la parte de los marcadores nos haga positivo un tumor en ese paciente. Buenas noches. Una consulta. En el tema de la parte de torsión testicular, usted comentaba que teníamos que esperar, o bueno, tendríamos que ver una resolución en 4 horas aproximadamente para evitar cualquier tipo de complicaciones. ¿En qué casos nosotros podríamos definir que se podría ver o ya se podría definir una complicación mayor? ¿En qué tipo de trauma de torsión? O sea, ¿qué grado de torsión tendría que ser para que antes de las 4 horas podemos considerar que ya existiría una complicación ya perenne? Clínicamente, una torsión testicular lleva un ascenso de ese testículo afectado, dolor intenso, y ya de entrada tenemos clínica para pensar en una torsión testicular. Tenemos que pedirle a Dios que el paciente no llegue a nuestras manos en ese periodo, porque ese es el periodo o laxo para evitar complicaciones como infartos testiculares, necrosis testiculares. Es un promedio de 4 horas, con desviaciones estándar de unas horas más. Pero tiene un promedio de 4 horas para tratar de hacer la distorsión testicular y salvar ese testículo. La imagen es un testículo redondeado, con disminución de la vascularización, y nos ubicamos con el testículo contralateral, que no tiene su vascularización normal, y lo referimos o lo contactamos con el cirujano para resolverle su torsión testicular.
Gracias. Ahora, en la parte de criptoquímica, a modo personal, he ubicado testículos supracúbicos, ya no están en el transcurso del descenso testicular del canal, como nota curiosa. Criptorquidia supracúbica, a modo de un caso. Entonces, observé o evalué a un paciente con este problema. Entonces, si no consiguen el testículo en el escroto, se dirigen al canal inguinal, que es la zona anatómica más frecuente de la criptorquidia. Pero si no lo localizan ahí, ya tienen otras zonas anatómicas a explorar, como la región suprapúbica, la región interna del muslo o en la región medial abdominal. La criptorquidia, de no ser resuelta de forma rápida, produce hipoplasia testicular y cáncer testicular. Si ese testículo hipoplásico permanece sin ser retirado, afecta al testículo sano. Otra inquietud con respecto al tema expuesto, por favor. No, doctor. ¿No tienen otras inquietudes, otras preguntas? No, Doc, pónganos preguntas fáciles para el examen, porfis. Concedido, concedido. El contacto con una nueva rama de la imagenología, de la medicina, gana esa condescendencia. Serán imágenes comunes, fáciles, para seguir avanzando. Muchas gracias por su atención. Nos veremos el día lunes con el tema de tiroides. Les Muchas pregunto, gracias, antes de profe. No se olvide de mandarnos al correo la información, por favor. utilicé al señor Carlos de la corporación ISIS y él me dijo que lo iba a subir a la plataforma para que copiaran los temas. Todos se los envié a él y a algunas de las personas que me escribieron al correo electrónico. Entonces, o utilizan la plataforma o me vuelven a escribir algunas personas al correo y yo les envío los archivos PDF. Gracias, profe. Una linda noche. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.